o sea, en este celular nuevo no me pude unir hoy día ¿Qué no tenía? porque, porque no tenía ¿Un mi Huawei? correo activado en el Met. Hola. Hola, Chevy. Hola. Hello. Pero si no fuera por la fotocopia ya no habría venido. Me iba a venir y después me acordé que tenía que hacer eso archivo. Amaneció muy frío hoy día. Como otros días no hacía tanto frío. ¿Y ahora no se ve nada? Ahí sí. Entonces, volvemos a retomar, ¿no es cierto? Estaba señalando que vamos a continuar hablando de las ondas y en particular, ¿no es cierto?, de la luz y sus consecuencias, su forma de propagarse en línea recta y clasificar a algunos materiales de acuerdo, ¿no es cierto?, a su comportamiento con este tipo de onda. También vamos a estar hablando del espectro electromagnético, ¿no es cierto?, que es una de las formas que se propaga la luz. Y en esa primera parte, ¿no es cierto?, nos vamos a estar explicando algunas aplicaciones de los espectros electromagnéticos y para poder diferenciarlos también. El ser humano se ha interesado, ¿no es cierto?, desde siempre en comprender este fenómeno de la luz. ¿Cómo se origina? ¿Cómo es su comportamiento? Son algunas de las interrogantes que quisiéramos responder. Las estrellas, la luna y el sol fueron las primeras fuentes de luz que, ¿no es cierto?, intrigaron a muchísimos, o sea, a los primeros, ¿no es cierto?, humanos que existieron y se preguntaban sobre estos fenómenos. Mucho después, en el siglo XIX, se creó la primera fuente de luz artificial. En la actualidad, el conocimiento acerca de la naturaleza y origen de la luz permite desarrollar innovadoras tecnologías que mejoran nuestro diario vivir, ¿no es cierto? Como son nuestros teléfonos, televisores, hasta las distintas luces, ¿no es cierto? Y ahora han mejorado, han ido mejorando en eficiencias, en luces más pequeñas, ¿no es cierto? Y a través de eso construyen los teléfonos y otras cosas. Un poquito a la presentación, por favor. Un poquito. Sí, por ahí. Hasta los mismos proyectores, ¿no es cierto?, son proyecciones de luz de distintos colores, ¿no es cierto?, que van generando estas imágenes. Entonces, ¿qué es lo que es la luz? La luz es una manifestación de la energía eléctrica, ¿no es cierto?, que o la energía, en este caso, sí que proviene del sol, va a ser más natural, pero si es de este caso, energía eléctrica, que durante su propagación lo hace en forma de ondas electromagnéticas, o sea que la luz se propaga en ondas electromagnéticas. La luz blanca es el único tipo de radiación que es visible al ojo humano. Ya la luz blanca, ¿no es cierto?, con la unión de todos los colores, a través de un prisma, se va a generar una luz blanca, eso es lo que muestra esta imagen. Y eso corresponde, ¿no es cierto?, a la luz que es visible para el ojo humano, la que se encuentra entre los 700 nanómetros y 400 nanómetros. Si hablamos de nanómetros, metros, estamos hablando de una longitud, de una distancia, o una longitud, mejor dicho, ¿no es cierto? En este caso es la longitud de la onda la que va a estar variando en el espectro electromagnético. Y solamente esta longitud es la que podemos apreciar y vamos a poder diferenciar, ¿no es cierto?, los colores y cómo se refleja la luz. ¿Qué pasa si entramos a una habitación y si no hay luz?
No vemos nada, ¿no es cierto? Tenemos que prender el teléfono, una linterna, el encendedor, cualquier cosa para poder alumbrarse. Necesitamos algo que genere luz en un lugar oscuro. O si no, no vemos nada. Entonces, vamos a estar viendo que las ondas electromagnéticas, el espectro electromagnético es más amplio. Hay ondas electromagnéticas que no son, ¿no es cierto?, posibles visualizar, como son las ondas de radio, las microondas, las ondas infrarrojas, las ondas ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, que como se fijan van a estar variando en el largo de la onda, cada vez se va a ir siendo la onda más corta, por lo tanto más pequeña, siendo, ¿no es cierto?, los rayos gamma las ondas más pequeñas en la longitud de onda. Por lo tanto, al ser más pequeñas, tienen un mayor grado de penetración. ¿Ya? Por lo tanto, pueden entrar más fácil en algunos tejidos, órganos. Por eso estos rayos gamma son los más dañinos para los seres vivos. ¿Ya? ¿No es cierto? Lo que puede estar provocando una radioactividad de una energía nuclear o de cualquier cosa, ¿no es cierto?, radioactiva. También los rayos X, cuando son radiografías, vamos a estar viendo, ¿no es cierto?, más adelante, que también nos pueden estar generando algún daño, ¿ya? Entonces, vamos a ver cada uno de estos espectros para poder señalar y destacar algunas de sus características. Entonces vamos a comenzar con los de más baja longitud de onda, con los de menor longitud de onda, que son los rayos gamma. Estas son ondas electromagnéticas, todas las que vamos a estar visualizando, que tienen una gran energía. La exposición a elevadas dosis de este tipo de radiación es nociva, puede hacer mucho daño a los seres vivos. Los rayos gamma se emplean para la esterilización de instrumental médico como una aplicación, ¿no es cierto?, de estos rayos. Se utilizan en material inerte para tratar, ¿no es cierto?, de matar bacterias dañinas, ¿ya? Como en unos hornos. Pero también se utilizan en el tratamiento localizado de algunos cánceres, ¿ya? Esto tiene que ser muy localizado para atacar a células específicas, ¿no es cierto? Porque si están expuestos a rayos gamma en otros órganos que están sanos, los va a terminar dañando, ¿ya? Porque estos rayos gamma son muy dañinos. Son los que pueden estar generando, ¿no es cierto?, la radiactividad en una energía nuclear, ¿no es cierto? Y ustedes ya saben, algunos que pueden haber visto la serie Chernobyl o algún reportaje sobre aquello, ¿no es cierto?, en donde a partir de una explosión de la planta nuclear se generó radioactividad y tuvieron que escapar, ¿no es cierto?, de ese lugar mucha gente, y la gente que se quedó ahí sufrió muchas consecuencias, ¿no es cierto?, ya que se vio expuesta a esta radioactividad y le ataca principalmente los tejidos blandos. Nuestros tejidos blandos son nuestros órganos interiores, ¿no es cierto?, los cuales se ven afectados por estas ondas de baja longitud de onda, porque tienen un grado alto de penetración. Seguimos, en segundo lugar tenemos a los rayos X, los cuales es un tipo de radiación que es muy energética también y que se caracteriza también por poder atravesar los tejidos blandos. ¿Ya? Es capaz de atravesar los tejidos blandos, pero los tejidos duros, como son nuestros huesos, también a veces cuando tenemos alguna infección, también es visible a través de estos rayos. Y, ¿no es cierto?, van a ser utilizados preferentemente en la medicina para la detección de lesiones. Cuando nos hacemos, ¿no es cierto?, una radiografía, cuando tenemos alguna caída, ¿no es cierto?, muy fuerte, algún accidente. En el dentista también, ¿no es cierto?, para ver cómo vienen las muelas del juicio,
o cómo vienen algunas otras muelas cuando somos más pequeños. ¿Qué más? También cuando estamos resfriados se puede ver, ¿no es cierto?, cómo está la infección de una neumonía, cómo están los pulmones. Pero, chiquillos, los rayos X en mucho uso y mal uso puede estar afectando a las personas que lo utilizan o trabajan con ello, ¿ya? Ahora yo creo que hay mayor protección al respecto, pero en la antigüedad, ¿no es cierto?, incluso la persona que estuvo trabajando primero con estos rayos, Marie Curie, una gran científica, ¿no es cierto?, que trabajó en la Segunda Guerra Mundial, murió principalmente por estar expuesta a muchos rayos X y se notaba, ¿no es cierto?, que fue porque se empezaron a deteriorar sus órganos interiores. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, que si alguna persona, ¿no es cierto?, después trabaja en rayos X, que utilice todas las medidas de seguridad señaladas, ¿no es cierto?, porque la exposición a estos rayos es peligrosa en mucho tiempo. ¿Ya? Obviamente si uno se hace una radiografía cada una vez al año, no te va a afectar, pero, ¿no es cierto?, sí tiene que hacerse más seguido, tiene que tomar todas las medidas de seguridad necesarias, porque nos va a estar provocando daño principalmente a los tejidos blandos, levemente en comparación, ¿no es cierto?, a los rayos gamma, pero igual lo puede hacer. Después tenemos la radiación ultravioleta, la cual, ¿no es cierto?, ya es de mayor longitud que los anteriores, pero aún es de menor longitud que nuestra luz visible. Estos rayos ultravioleta, ¿no es cierto?, como los conocemos, sabemos que nos hacen daño, los que provienen del sol, ya porque tienen una cierta radiación bastante fuerte y en algunos casos, ¿no es cierto?, igual puede ser beneficiosa. Es recomendable, ¿no es cierto?, colocarse al sol un momentito, ¿no es cierto?, poder abrigarse, y también genera vitaminas, vitamina D, al incidir en la piel de algunos seres vivos. Pero, sobre todo en verano, en primavera ahora, una exposición mayor a este tipo de radiación nos puede provocar daños, ¿no es cierto? Cuando a veces estamos expuestos en verano en la playa, 2 horas, sobre todo en las horas críticas, podemos quedar muy quemados, ¿no es cierto? Se nos pone la piel roja, se nos irrita la piel después al contacto con la ropa, nos produce, ¿no es cierto?, dolor por las lesiones que genera, y obviamente, ¿no es cierto?, a largo plazo puede generar cáncer a la piel, lo cual, ¿no es cierto?, ya es más grave y podría también generar la muerte. Por lo tanto, ¿no es cierto?, en esta parte vamos a recomendarles utilizar, sobre todo, ¿no es cierto?, cuando existan altos índices de rayos ultravioleta, utilizar lentes de sol, bloqueador solar, un gorrito para poder, ¿no es cierto?, tratar de cubrirse de estos rayos ultravioleta que generan daños también. Ya son ondas electromagnéticas que nos van a estar provocando daños y necesitamos cuidarnos de ello, tanto los ojos como la piel. También señala, ¿no es cierto?, que es utilizado los rayos ultravioleta en la desinfección de instrumentos médicos por su capacidad, ¿no es cierto?, de atacar a algunos seres vivos pequeños. Y también algunas plagas de insectos. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, que estos rayos ultravioleta vienen del sol, por eso, ¿no es cierto?, hay que protegerse de ellos en el día. A veces, ¿no es cierto?, si está nublado en verano igual pueden estar pasando estos rayos del sol, y, ¿no es cierto?, tenemos acá que es la capa de ozono la que nos permite estar protegiéndonos en una medida de estos rayos ultravioleta. Antiguamente, ¿no es cierto?, hablábamos de que existían agujeros en la capa de ozono, por lo tanto existían lugares que era más fácil quemarse o había que estar más protegido en esos lugares con protector solar porque no existía esta capa de ozono, pero ese problema es un poco más antiguo. Ahora tenemos el calentamiento global, pero el tema de la capa de ozono
se descubrió que lo que fue, ¿no es cierto?, el que generó esos agujeros en la capa de ozono y ya fue, o sea, ya ha sido tratado de evitar, ya por lo tanto se ha ido reconstruyendo esa capa y ya no tenemos esos problemas que fueron de los 90, me acuerdo. Y ahora, 2020, tenemos calentamiento global irreversible. No es chiste. Entonces, pasamos ahora a la luz visible, la cual, ¿no es cierto?, es una pequeña porción del espectro electromagnético que va entre los 700 y los 400 nanómetros. Acabo de volver al espectro acá. Claro, sí, entre los 700 y los 400, el largo de la onda. Y tenemos, ¿no es cierto?, que podemos ver todos los colores que tenemos. Rojo, azul, amarillo, los colores del arco iris y las mezclas que se van haciendo, ¿no es cierto? Ahora ya tenemos una infinidad de colores, ¿no es cierto? Pero parten de los colores primarios, secundarios, que se van generando. Los arcoíris se pueden, uno logra percibir eso, el arcoíris por los colores, ¿sabes? Es por la reflexión de la luz en el agua. Es como parecido a lo que se pasa como en este tema que mostramos en esta imagen. Como que pasa la luz por una cosa, ¿no es cierto? Son visibles por el ojo humano, ¿no? Claro, pero es porque se está reflejando una luz, ¿no es cierto?, en este prisma. Y el prisma también es como transparente, entonces el agua es lo que genera ese prisma, ¿no es cierto?, es como que hace que se genere el arco iris, en contraste con el sol. En todo caso, chiquillos, vamos a estar hablando en la próxima clase, próxima semana que diga, de la percepción de nuestro ojo, algunos problemas que se pueden generar, ¿no es cierto? Vamos a aprovechar de hablar de eso, ¿ya? Y relacionarlo también en cómo se comporta la luz. Va, me faltó otro. Siguiente espectro electromagnético es la radiación infrarroja. ¿Ya? Estas ondas infrarrojas son radiaciones que se emiten por la transferencia de calor que tienen algunos cuerpos. Ya principalmente, ¿no es cierto?, aquellos cuerpos que tengan una mayor temperatura van a estar irradiando calor al medio ambiente. Por lo tanto, estas ondas pueden estar siendo percibidas. ¿Ya? Si algunos saben, ¿no es cierto?, existen estas cámaras infrarrojas que sirven para la búsqueda, ¿no es cierto?, de personas que estén perdidas, de animales, ¿no es cierto?, para la caza, lamentablemente se utiliza también, y, ¿no es cierto?, estos son, también se utilizan en aparatos, controles remotos, que pueden estar, ¿no es cierto?, algunos pueden estar percibiendo el movimiento a través de una cámara infrarroja, y avisa, ¿no es cierto?, se prende una luz, o avisa un timbre que llegó una persona. Los que han ido al monte Viña, cuando uno entra, también hay como una cámara que te marca la temperatura. La temperatura. Ahora la mayoría de los malls tienen esa tecnología que tiene unas teles y no te andan midiendo la temperatura así, sino que pasa la gente nomás y en la misma tele te van identificando. Uno se mira. ¿Escalera? También. Sí, yo en escalera estaba refiriendo. Ahí existe esa tecnología y podemos ver, ¿no es cierto?, que debe tener una cámara térmica que mide la temperatura. Y debe ser bastante efectiva porque igual mide como 35 y medio, 36, y es lo normal, ¿no es cierto? No tiene un gran error. ¿Qué tan exacto será esa? Y acá podemos ver, ¿no es cierto?, las diferencias de colores y los grados de temperatura. Se supone, ¿no es cierto?, que aquí en el pelaje tenemos 25 grados Celsius y en las partes, ¿no es cierto?, más interiores, como la boca, las orejas, sobre 30, 35, hasta 35 grados. Ya en una parte interior, ¿no es cierto?, ya tenemos 36 grados, pero generalmente, ¿no es cierto?, vamos a estar en esta máxima temperatura. Depende del animal también. Este es un perro. ¿Cuál será la temperatura de un perro? Generalmente siempre está en una temperatura más alta que Debe ser un poquito más alta. Sí. Por el pelaje.
Por ahí, guapa. No sé. Microondas. Ya estas ondas, aquí, queridos chiquillos, queremos aclararle una cosita, un mito, Mythbuster. Vamos a estar hablando, ¿no es cierto?, ahora de los microondas y de las ondas de radio, que son las ondas, ¿no es cierto?, de más larga longitud. Por lo tanto, vamos a estar desmintiendo algunas cositas. Las microondas, estos microondas que utilizamos, ¿no es cierto?, para calentar la comida, son ondas, ¿no es cierto?, que permiten también ser utilizadas para el teléfono, la señal del teléfono y también la señal de internet. ¿Ya? Por lo tanto, tienen bastantes aplicaciones y se utilizan, ¿no es cierto?, estas antenas de teléfono, ¿no es cierto?, en estas ondas y son de larga longitud. También las ondas de radio son las ondas últimas, ¿no es cierto?, de alta longitud, muy larga. Por lo tanto, no tienen un mayor grado de penetración en nosotros, porque son ondas muy grandes. Corresponden a las menos energéticas del espectro electromagnético, y las ondas de radio, ¿no es cierto?, son las que se utilizan en la radio, en la televisión, está radio AM, FM, los canales de televisión abierta, que utilizan estas antenas, ¿no es cierto? También en astronomía se utilizan en algunos aparatos radiotelescopios que utilizan algunas ondas de radio que proceden de distintos objetos para poder, ¿no es cierto?, comunicarse. Y tenemos, ¿no es cierto?, aquí un mito que genera, ¿no es cierto?, la construcción de alguna antena cerca de asentamientos humanos, ¿no es cierto?, cerca de personas, de colegios, ¿no es cierto?, se señala que no se pueden instalar ondas de radio, que pueden estar generando dolores de cabeza, ¿qué más señalan, no es cierto?, cáncer, algunos han dicho, mareos, y como tenemos aquí, ¿no es cierto?, la explicación de que estas ondas son las de mayor longitud y que estas, ¿no es cierto?, son las de menor longitud, y tenemos registro que los rayos gamma y los rayos X son los que más daño pueden provocar, siendo estas, ¿no es cierto?, las que menor daño van a generar. Claro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Principalmente por la penetración que van a tener al ser más finas. ¿Ya? Lo mismo, ¿no es cierto?, cuando veamos, o sea, cuando se ve rayos gamma, o sea, radiactividad, energía nuclear, los rayos, mientras más delgados son, más finos son, más daño provocan, y los rayos gamma son los que más daño pueden provocar. Pueden ver Chernobyl, y ahí hablan, ¿no es cierto?, de la radiación y los daños que generan. Entonces, estas ondas de radio, ¿no es cierto?, no deberían emitir daños en la comunidad porque son ondas muy grandes que no alcanzarían a penetrar en nosotros. Entonces, eso es por la longitud de onda. A continuación, chiquillos, viene una actividad en donde van a poner en práctica, ¿no es cierto?, lo que hablamos recién, y nos vamos a estar refiriendo a los diferentes espectros electromagnéticos. Entonces le vamos a dar unos minutitos para que puedan estar trabajando estos, y así volvemos y me pueden estar ayudando con la respuesta, ¿ya? En 2 minutitos, en 3 minutitos, la respondemos entre todos, esta actividad complementaria.
Ahora sí. Ahora sí se escucha. ¿Aló? ¿Se escucha en la casa? ¿Se escucha la canción chiquita, cierto? Sí, profe, sí se escucha. Que no veía cómo que se movía el micrófono en el chat. Entonces vamos a responder estas preguntitas referidas a los espectros electromagnéticos. Las ondas de radio son las de mayor energía y su exposición a elevadas dosis de este tipo de radiación es nociva para los seres vivos. ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien, ¿no es cierto? Las ondas de radio son las de baja longitud, o sea, de larga longitud de onda, por lo tanto no nos deberían estar generando, no deberían estar generando problemas, ya siendo las de más baja energía. Y tenemos la número 2. La luz visible son todas las longitudes de onda que el ojo humano puede ver. ¿Verdadero o falso? ¿Cuál es la luz visible del espectro electromagnético? Verdadero, ¿no es cierto? Tenemos que justo esta luz visible que va entre los 700 y los 400 nanómetros es la única que nosotros podemos percibir y las otras ondas necesitamos algún instrumento o simplemente no las percibimos. Solo podemos ver su efecto, ¿no es cierto? El espectro, número 3, el espectro electromagnético varía en la amplitud de la onda. ¿Verdadero o falso? ¿En qué es lo que varía el espectro electromagnético? ¿Qué es lo que era la amplitud de la onda? ¿Ah? El espectro, ¿no es cierto? La amplitud era el concepto que vamos a tener la distancia entre el centro de la onda y el monte o el valle. ¿Ya? Como la distancia, ¿no es cierto?, entre el centro y lo más alto y lo más bajo. Y como podemos ver, ¿no es cierto?, eso no está variando. ¿Ya? Siempre vamos a tener la misma amplitud para arriba y para abajo. ¿Qué es lo que varía en el espectro electromagnético? La longitud. ¿No es cierto? El largo de la onda, el largo del ciclo. Por lo tanto, sería falso porque lo que varía, ¿no es cierto?, no es la amplitud. Número 4, una exposición mayor a la radiación ultravioleta aumenta la probabilidad de contraer cáncer a la piel. Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Esta radiación ultravioleta que es proveniente del sol es peligrosa, ¿no es cierto? Y hay que protegerse, sobre todo cuando existen altos índices, y no exponerse continuamente. ¿Ya? Sobre todo si hay personas que trabajen al sol, tienen que utilizar las medidas adecuadas, ¿no es cierto? Así como ahora utilizamos medidas para protegernos del virus. Para el tema del sol, ¿no es cierto?, hay que utilizar gorros. A mucha gente que trabaja en el sol tienen que trabajar con una ropa adecuada también para protegerse de eso. Y, chiquillos, en esta última parte de la clase vamos a estar hablando de cómo evolucionó el concepto de la luz en la explicación de cómo se comporta, ¿ya? A través de cómo se comporta la luz, ¿no es cierto?, como también hablamos del sonido, vamos a estar hablando de algunos fenómenos también que se producen por el comportamiento de la luz, que en verdad es bastante simple, como está señalado acá, y nos van a servir, ¿no es cierto?, para explicar algunos fenómenos como son los eclipses, como son los fenómenos de las sombras que se pueden generar. Entonces, el concepto de la luz fue señalado por Christian Huygens, que lo explicó a través de un modelo ondulatorio que genera ondas la luz, y que estas ondas se propagan recta, ¿ya? Y que se pueden estar considerando como un frente de ondas. ¿Qué quería decir un frente de ondas? Ondas continuas, ¿no es cierto? Que no era solamente un pulso,
¿Se acuerdan cuando vimos la primera clase de ondas, no es cierto? Que un frente de ondas o un tren de ondas eran ondas continuas y que están en este caso en línea recta. La reflexión de la luz, ¿no es cierto?, se genera por este tipo de concepto, ¿no es cierto?, la teoría ondulatoria. Y además, un modelo matemático está explicando cómo se genera esta incidencia, ¿no es cierto?, en un plano que podría estar equivaliendo al rayo de luz. También se genera otra teoría, el modelo corpuscular, modelo ondulatorio y modelo corpuscular. Cuando hablamos del modelo corpuscular creado por Isaac Newton, señala que la luz, ¿no es cierto?, también se propaga en línea recta, pero que se genera a través de corpúsculos pequeños, muy pequeños, que son estas partículas de luz, y los cuales se comportan como proyectiles que viajan en línea recta. La formación de sombras es la principal base para esta teoría, ¿ya? Porque se van a estar interpretando que los corpúsculos van a ser detenidos por los obstáculos y solamente los que pasen, ¿no es cierto?, van a estar generando una incidencia, ¿no es cierto?, en esta placa, en esta pizarra que diga, o en este computador. No, estamos hablando de sombras que se generan. O sea, que cuando traspasan un obstáculo, un objeto. La reflexión de la luz en los objetos, al igual que en una bola de billar, va a estar rebotando según la incidencia. Ya, por el ángulo de incidencia va a estarse generando, ¿no es cierto?, el rebote de la luz, y eso ustedes lo pueden ver, ¿no es cierto?, a veces cuando juegan con un gato y con su teléfono, ¿no es cierto?, aprovechan que les llega el sol y proyectan una luz en la pared, con el puro reflejo del sol, ¿no es cierto?, y eso depende del ángulo que usted esté colocando el teléfono, y va a estar moviendo, ¿no es cierto?, y ahí el gato va a estar siguiendo esa luz. O también, ¿no es cierto?, a veces te puede estar molestando los reflejos generados por la luz por la incidencia que va a tener, ¿no es cierto? También rebotan. Entonces vamos a tener, según la teoría de Isaac Newton, que la luz va a tener una forma de pequeños partículas, corpúsculos, que van a estar viajando en línea recta. Y Huygens señala que la luz se comporta como una onda y que también viaja en línea recta, pero en forma de onda. En la actualidad tenemos, ¿no es cierto?, que la luz puede estarse comportando de las dos formas, tanto como onda y como partícula, ¿ya? ¿Cómo es esto posible? Porque a niveles subatómicos las partículas pueden tener un comportamiento dual y en determinadas condiciones va a estarse comportando como una onda y en otras condiciones se puede estar comportando individualmente como una partícula. El modelo que da cuenta de esto, ¿no es cierto?, se denomina modelo dual, onda-partícula, proviene de la rama de la física mecánica cuántica y reúne, ¿no es cierto?, varios estudios de este tema para presentar una síntesis de observaciones, experimentos y teorías respecto de la luz. Y eso se explica un poquito, chiquillos, que la partícula en particular puede generar luz, ya sobre todo, ¿no es cierto?, si es estimulada con la carga, puede estar generando un denominado fotón, que es la luz que puede estar generando una partícula. Vamos a eliminarlo al tiro. Aquí no hay nada. Ya, entonces tenemos, ¿no es cierto?, que la propagación de la luz, vamos a estar hablando un poquito más de lo mismo para poder después explicar un fenómeno. Tenemos que la propagación de la luz, ¿no es cierto?,
es una onda ondulatoria propuesta por Hume, partícula, teoría corpuscular, Isaac Newton. Para el estudio de algunos fenómenos luminosos es más sencillo considerar que la luz se propaga en línea recta. ¿Ya? Para sobre todo explicar algunos fenómenos hay que señalar que considerar que la luz se propaga en línea recta. El análisis de fenómenos luminosos presentados en representaciones geométricas, ¿no es cierto?, se pueden estar viendo sobre la base de la óptica geométrica. Ya que podemos estar hablando en la próxima clase un poquito de eso. Y se van a estar generando, ¿no es cierto?, algunas sombras, fenómenos también de reflexión, refracción, que también hablamos algo del sonido de esto, y la formación de espejos en lentes y en espejos. O sea, formación de imágenes en espejos y lentes, ya que también puede estar variando, ¿no es cierto?, que utilizan algunas personas espejos para verse en mayor tamaño o menor tamaño. También tenemos lentes que sirven, ¿no es cierto?, para aumentar de tamaño. Y de eso también vamos a estar hablando mañana. Entonces, los científicos consideran que la teoría de Newton es como la más coherente. Que se propaga en línea recta. Sí, puede ser, ¿no es cierto? Porque al final igual se puede estar comportando como onda y igual pueden estar explicando los fenómenos. ¿Ya? Porque igual va a ser una onda que se propaga en línea recta. Y la teoría actual es dual, la puede estar considerando como onda, porque la luz es una onda, y también como partícula, porque las partículas igual pueden estar generando la luz. Entonces, para terminar, chiquillos, vamos a estar explicando este fenómeno de la formación de sombras, ¿ya?, en la propagación de la luz. Ya ahí como pueden estar generando, ¿no es cierto?, acá este fenómeno que tenemos, los eclipses. ¿Qué será este eclipse? ¿Eclipse de sol o de luna? ¿Alguien lo puede identificar? De luz. ¿Eclipse de luna? Correcto. Muy bien, ¿no es cierto? Es la luna la que no va a estar recibiendo luz, ¿no es cierto?, en este lugar. Por lo tanto, vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo la Tierra va a ir tapando la luna y vamos a estar viendo el eclipse. La propagación de la luz en línea recta explica la formación de umbras y penumbras. Ya estos conceptos, ¿no es cierto? Umbra va a ser donde no llegue nada de luz, ¿no es cierto? La sombra total que produce un objeto opaco al paso de la luz se llama umbra. Y en ella no penetran rayos de luz, no incide la luz. La zona que recibe solo una parte de los rayos de la luz, ¿no es cierto?, esta parte de acá, cuando vemos el contorno, ¿no es cierto?, de este eclipse, se va a llamar penumbra. Y es, ¿no es cierto?, lo que vivimos acá cuando vimos un eclipse de mediana intensidad, ¿no es cierto?, acá en la quinta región, y veíamos una umbra y veíamos una penumbra, porque no era total el eclipse. Acá tenemos la comparación entre un eclipse solar y un eclipse lunar. Ya tenemos, ¿no es cierto?, que el eclipse solar, o sea, solar, sí, vamos a tener en orden. Lo importante para explicar el eclipse solar o lunar es el orden de los planetas. ¿Ya? Entonces vamos a tener al Sol, a la Luna y a la Tierra. El fenómeno astronómico que se produce cuando la Luna oculta al Sol, visto desde la Tierra, ocurre cuando está alineado, ¿no es cierto?, el Sol, la Luna y la Tierra en un plano elíptico, ¿ya? Y por eso, ¿no es cierto?, vamos a estar viendo que se produce en una pequeña zona del planeta. ¿Por qué? Porque la Luna es el cuerpo más pequeño y por lo tanto va a estar reflejando la sombra más pequeña en solamente un lugar específico del planeta. Por eso, ¿no es cierto?, este eclipse ocurrió en el 2019 solamente en la cuarta región. Ya hubo mucho flujo de personas a ese lugar, el Valle del Elqui, en La Serena,
y acá yo me acuerdo, ¿no es cierto?, que solamente se cubrió un 90%, 80% alrededor. Así se dio acá, que pasó sí, un sorteo. Claro, igual había que utilizar unos lentes especiales para poder visualizarlo. El año pasado también ocurrió, ¿no es cierto?, en el sur, y acá también se vio una parte. Yo también lo vi, a las 12 más o menos fue, y se oscureció un poquito acá, cambió un poco, ¿no es cierto?, la tonalidad del sol. Era como que si se hubiera nublado un poco, Sí, pero no había ni una nube. Baja un poco la temperatura, porque no llega el calorcito del sol. Entonces, tenemos, importante, ¿no es cierto?, que utilizar lentes para esos, pero son fenómenos que ocurren cada muy lejano tiempo, ¿no es cierto? Tuvimos suerte que tuvimos 2 seguidos, pero ya no tenemos más en 50 y tantos años. No me acuerdo cuánto más tiempo tenía. En 3 semanas. No, si era como en 50 años más, con suerte vamos a tener. Pero nosotros nos tenemos, ustedes sí, se van a jugar. Pero sí, en 50 años no era. Por lo tanto, tengo posibilidades. Pero tengan cuánto, 65 años. Ustedes sí. Ustedes sí. Ustedes tienen más posibilidades, nosotros dependemos de nuestra salud. Ya. Entonces, el otro tipo de eclipse, ¿no es cierto?, es el eclipse lunar, en el cual tenemos en orden el Sol, la Tierra y la Luna. Por lo tanto, vamos a tener que la Tierra va a estar tapando la luz que incide en la Luna, y vamos a estar viendo, ¿no es cierto?, cómo la Luna va a perder la luz, ¿no es cierto?, que tiene siempre, o casi siempre. Entonces, chiquillos, esa última parte se relaciona mucho con la pregunta esencial, ¿ya? Tenemos acá 3 preguntitas en la pregunta esencial que se relacionan a los eclipses, y están un poco aquí relacionados al texto que se señala acá, en donde se explica que en Chile hubo un eclipse en el 2019, ¿ya? Y señala algunas características. Entonces, la letra A dice: ¿debido a qué características de la luz se produce este fenómeno? ¿Ya? ¿Cómo se explica este fenómeno con lo que hemos señalado, ¿no es cierto?, del comportamiento de la luz? Letra B: ¿por qué en un eclipse solar hay regiones de la Tierra donde el Sol se oculta completamente y en otros lados, ¿no es cierto?, no se oculta completamente? ¿Y se pueden relacionar con el concepto de umbra y penumbra, no? Claro, ahí hay que nombrar los conceptos de umbra y penumbra, ¿no es cierto? Tratar de explicarlos también. Está de la posibilidad de chiquillos, así que pueden acudir a la misma. Umbra y penumbra. Escribí mal. Y la número 3, ¿por qué razón crees que se considera un evento astronómico tan importante este eclipse solar? ¿Por qué se considera un evento astronómico muy importante? Destacar, ¿no es cierto?, algunas de sus características también. ¿La uno con qué lo pueden responder? ¿Le a qué el estudio de luces? Chiquillos, la mayoría de las respuestas se encuentra en esta y en esta diapositiva, ¿ya? Para explicar, ¿no es cierto?, la número 1, la número 2 y la número 3, explicar, ¿no es cierto?, también se pueden estar apoyando en el texto que aparece acá, ¿no es cierto? Sobre todo acá puede estar sirviendo para responder la letra C, ¿ya?